Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente en Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a analizar lo que Kerem dijo sobre Hande en una boda reciente. Sí, escucharon bien, una boda. La chispa del amor, o al menos de la curiosidad, se ha encendido de nuevo y vamos a desentrañar cada detalle jugoso. Hemos visto la química innegable entre Kerem y Hande en la pantalla, y fuera de ella, durante sus días en Senkalkam. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la increíble conexión que ambos actores proyectaban. Desde sus miradas hasta sus interacciones, todo parecía indicar que había algo más que simple compañerismo. Y para alegría de muchos confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su romance fue como un cuento de hadas moderno, capturando la atención de fans en todo el planeta. Pero como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación sacudió a sus seguidores, dejando a muchos con el corazón roto. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron completamente claras, y ambos actores se mantuvieron bastante reservados al respecto. Sin embargo, el cariño que les tenemos a ambos individualmente y como pareja sigue vivo. Por eso cada pequeña noticia, cada aparición pública, cada comentario que hacen el uno sobre el otro es analizado con lupa por sus fans. Y aquí es donde entra la boda de la que vamos a hablar hoy. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero recordarles que se suscriban al canal. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus celebridades turcas favoritas, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Así que si no quieren perderse nada, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que subimos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vayamos al grano. La boda a la que asistió Kerem, y donde supuestamente hizo comentarios sobre Hande, ha sido objeto de mucha especulación. Todos quieren saber qué dijo exactamente, cómo lo dijo y sobre todo, qué significa para el futuro de su relación, o la falta de ella. Ha habido rumores de todo tipo, desde reconciliaciones secretas hasta indirectas sutiles. La verdad es que la información que tenemos es fragmentada y a menudo contradictoria. Pero vamos a intentar separar el grano de la paja y ofrecerles la versión más completa y veraz posible. Para empezar, es importante contextualizar la situación. La boda en cuestión era un evento de alto perfil, con la presencia de numerosas personalidades del mundo del espectáculo turco. Kerem, como una de las figuras más importantes del panorama actoral actual, era un invitado esperado. Su presencia por sí sola ya generó expectación. Pero la verdadera bomba fue la posibilidad de que hiciera algún comentario sobre Hande. Los rumores comenzaron a circular poco después de la boda, alimentados por publicaciones en redes sociales y comentarios de supuestos testigos. Algunos afirmaban que Kerem había sido visto hablando con amigos sobre Hande, y que sus palabras eran claramente de afecto y nostalgia. Otros, en cambio, aseguraban que había evitado mencionar su nombre por completo, como si quisiera borrarla de su pasado. La realidad, como suele ocurrir, probablemente se encuentra en un punto intermedio entre estos dos extremos. Lo que sí sabemos con certeza es que Kerem fue abordado por varios periodistas durante la boda. Como es habitual en estos eventos, los reporteros intentaron obtener alguna declaración jugosa sobre su vida personal, incluyendo, por supuesto, cualquier cosa relacionada con Hande. Kerem, conocido por su profesionalismo y su habilidad para manejar la prensa, supo responder con diplomacia, evitando dar detalles específicos pero sin cerrar la puerta por completo a la esperanza. Una de las declaraciones que más resonó fue cuando le preguntaron directamente si seguía en contacto con Hande. Su respuesta fue algo ambigua: Hande es una persona muy especial para mí. Siempre le desearé lo mejor. Esta frase, aunque aparentemente inofensiva, fue interpretada de diversas maneras. Algunos vieron en ella una señal de que todavía existe un cariño profundo entre ambos, mientras que otros la consideraron una simple formalidad, una manera educada de evitar un tema delicado. Otro momento que captó la atención de los medios fue cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Hande en el futuro. Kerem respondió: nunca se sabe lo que depara el futuro. Hande es una actriz muy talentosa, y sería un placer volver a compartir escena con ella. Esta declaración fue aún más sorprendente, ya que sugiere que Kerem está abierto a la posibilidad de una reconciliación profesional, lo que podría, a su vez, abrir la puerta
a una reconciliación personal. Pero, ¿qué tan creíbles son estas declaraciones? ¿Debemos tomarlas al pie de la letra, o debemos interpretarlas con cautela? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Los famosos como Kerem suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen en público, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como sus relaciones personales. A menudo sus palabras están cuidadosamente calculadas para evitar controversias o malentendidos. Sin embargo, hay algo en la manera en que Kerem habla de Hande que sugiere que todavía hay un vínculo especial entre ellos. Su tono de voz, su lenguaje corporal, la manera en que elige sus palabras, todo indica que no la ha olvidado por completo. Y esto, por supuesto, alimenta la esperanza de sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Además de las declaraciones públicas de Kerem, también han surgido rumores sobre encuentros secretos entre él y Hande. Algunos afirman que han sido vistos juntos en cafés, restaurantes y otros lugares públicos, tratando de mantener un perfil bajo. Otros aseguran que se comunican regularmente por teléfono o mensajes, manteniendo viva la llama de su amistad. Ninguno de estos rumores ha sido confirmado, pero la mera posibilidad de que sean ciertos es suficiente para mantener la atención de los medios y de los fans. Es importante recordar que Hande también ha sido objeto de muchas preguntas sobre su relación con Kerem. Ella, al igual que él, ha sido muy discreta al respecto, evitando dar detalles específicos sobre su vida personal. Sin embargo, en algunas ocasiones ha dejado entrever que todavía guarda un buen recuerdo de su tiempo con Kerem. Sus palabras, aunque escasas, han sido suficientes para alimentar la especulación y mantener viva la esperanza de una reconciliación. En una entrevista reciente, le preguntaron a Hande si creía en las segundas oportunidades en el amor. Su respuesta fue: creo que todo es posible. La vida es impredecible y nunca se sabe lo que puede pasar. Esta declaración, aunque vaga, fue interpretada como una señal de que no descarta la posibilidad de volver a estar con Kerem en el futuro. Otro factor que ha contribuido a mantener viva la llama del rumor es la persistente química entre Kerem y Hande. Incluso después de su separación, han coincidido en varios eventos públicos, y su interacción ha sido siempre cordial y respetuosa. En algunas ocasiones incluso han intercambiado miradas y sonrisas cómplices, lo que ha llevado a muchos a pensar que todavía existe una conexión especial entre ellos. Por supuesto, es importante ser realistas y reconocer que la reconciliación entre Kerem y Hande no es una certeza. Han pasado varios meses desde su separación, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Ambos han estado enfocados en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y expandiendo sus horizontes profesionales. Además, han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que sugiere que están abiertos a la posibilidad de encontrar el amor en otros lugares. Sin embargo, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla, su romance en la vida real y su separación pública han creado una narrativa que sigue generando interés y expectación. Y mientras exista la más mínima posibilidad de que vuelvan a estar juntos, sus fans seguirán soñando con un final feliz. Volviendo a la boda en sí, es importante mencionar que no solo los comentarios de Kerem sobre Hande generaron expectación. Su comportamiento general durante el evento también fue objeto de análisis. Fue visto conversando animadamente con otros invitados, bailando en la pista y disfrutando de la fiesta. Algunos interpretaron su actitud como una señal de que está feliz y en paz consigo mismo, mientras que otros la vieron como una máscara para ocultar su tristeza por la pérdida de Hande. En definitiva, la boda a la que asistió Kerem Bürsin ha sido un catalizador para la especulación sobre su relación con Hande Erçel. Sus comentarios, su comportamiento y los rumores que han surgido a raíz de este evento han mantenido viva la llama de la esperanza entre sus fans. Aunque no podemos saber con certeza qué depara el futuro para esta pareja, lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor seguirá siendo objeto de interés y debate durante mucho tiempo. Y hablando del futuro, ¿qué le depara a Kerem y Hande individualmente? Ambos están en la cima de sus carreras, con numerosos proyectos en el horizonte. Kerem ha estado trabajando en varias producciones internacionales, expandiendo su alcance y consolidándose como uno de los actores turcos más exitosos a nivel mundial. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera en Turquía, protagonizando series de televisión y películas que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público. Además de sus proyectos profesionales, ambos también han estado involucrados en diversas causas sociales,
utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y apoyar a organizaciones benéficas. Kerem ha sido un defensor de la sostenibilidad y el medio ambiente, mientras que Ande ha trabajado en la defensa de los derechos de los animales y la lucha contra el cáncer. En resumen, Kerem y Ande son dos personas talentosas, exitosas y comprometidas que han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, aunque haya tenido sus altibajos, sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para muchos. Y aunque no podamos predecir el futuro, lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras y desearles lo mejor en todo lo que hagan. Para concluir, analicemos brevemente los puntos clave que hemos discutido hoy. Hemos explorado los comentarios que Kerem Bürsin supuestamente hizo sobre Hande Erçel en una boda reciente, desentrañando las diversas interpretaciones y especulaciones que han surgido a raíz de este evento. Hemos examinado las declaraciones públicas de ambos actores, analizando su lenguaje corporal y su tono de voz para tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos. Hemos considerado los rumores sobre encuentros secretos y la persistente química entre ambos, que sigue alimentando la esperanza de sus fans. Y finalmente hemos reflexionado sobre el futuro de Kerem y Hande, tanto individualmente como en pareja. Es importante recordar que la información que tenemos es limitada y que gran parte de lo que hemos discutido se basa en especulaciones y rumores. Sin embargo, hemos intentado ofrecerles la versión más completa y veraz posible, basándonos en la información disponible y en el análisis de expertos en el tema. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis, y que hayan encontrado la información interesante y útil. Su apoyo significa mucho para nosotros, y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría invitarlos a dejar sus comentarios sobre este tema. ¿Qué piensan de los comentarios de Kerem sobre Hande? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre ambos actores? Nos encantaría conocer sus pensamientos y opiniones. No duden en compartir sus ideas en la sección de comentarios. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que subimos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.